Eric, por favor, empecemos para respetar el tiempo de los que están conectados desde temprano, por favor. Excelente. ¿Me pueden oír? Sí, perfecto. Hola, sí, buenos días a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias a Eric por su presentación. Otra presentación más de The Club. Estamos aquí para entrenarnos, para ser mejores profesionales. Agradecemos mucho a nuestro invitado de hoy porque nos va a dar una clase magistral excelente. Así que adelante, Eric, el micrófono es tuyo. Excelente. Listo. Déjame poner en la pantalla la presentación. Dame un segundo. Ok. ¿Todos pueden ver la pantalla con la presentación? ¿Carmen lo puede ver? Excelente. Ok. Sí, perfecto. Buenos días a todos. Mi nombre es Eric Pérez. Yo soy abogado aquí en Miami, Florida. El bufete mío se llama Pérez Mayoral. Lo que nosotros nos dedicamos específicamente es representar a los dueños en asociaciones, en contra de las asociaciones. Y algo que recibimos y que es muy común son llamadas cuando un dueño en una asociación tiene propiedad, tiene inquilino en la propiedad y tiene problemas con el inquilino. Puede ser con el inquilino, puede ser con la asociación. Entonces, muchas veces manejamos asuntos entre propietario y inquilino. ¿Ok? Y hay varias cosas en la ley que un dueño o un representante de un dueño debe saber si está vendiendo la propiedad o simplemente si está manejando la propiedad o si está alquilando la propiedad a un inquilino potencial. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con lo básico. Básicamente, la ley en el estado de la Florida sobre propietarios y inquilinos es el capítulo 83. ¿Ok? En inglés se llama Florida's Landlord Tenant Act. ¿Ok? La respuesta a la mayoría de preguntas que una persona puede tener en una situación entre el propietario e inquilino pueden estar respondidos por brevemente haciendo un poco de resarcimiento por el capítulo 83 del estado de la Florida. ¿Ok? Básicamente, el Landlord Tenant Act tiene cosas sobre qué se hace cuando hay asunto con security deposit, cuando un inquilino quiere terminar el contrato más temprano que lo que decía, cuando un inquilino no tiene contrato pero está pagando mes a mes o año a año. El capítulo 23 tiene la respuesta a básicamente todas estas preguntas. ¿Ok? Y lo que se puede hacer inicialmente cuando hay un asunto es revisar el capítulo para ver exactamente lo que dice. ¿Ok? Aparte de eso, lo que gobierna los asuntos entre un dueño y un inquilino es el contrato. Entonces se tiene que revisar el capítulo 83 y el contrato para ver exactamente qué se hace en una situación que tiene un inquilino con un propietario. ¿Ok? Y con eso comenzamos. ¿Ok? Como le expliqué, el capítulo 33 es la ley aplicable. Básicamente, el estatuto es lo más importante, ¿ok? Él es el estatuto número uno y el contrato número dos, si hay un contrato, ¿ok? Contratos no pueden crear reglas distintas sobre arrendamientos residenciales, ¿ok? Tiene que estar lo que está en el estatuto, en el contrato. Si el contrato no lo tiene, sería una violación del estatuto. ¿Ok? Eh, Contrato escrito en contra sin contrato. ¿Ok? Básicamente, si no hay un contrato, si un inquilino no tiene un contrato, lo que dice el estatuto es que depende cuándo paga ese inquilino. O sea, lo típico en el estado de la Florida cuando no hay contrato es pago mensual. ¿Ok? Y eso es muy importante porque eso es muy importante porque dependiendo de cuándo pagas, es cuando la ley dice que cuando pagas, o sea, si pagas cada 30 días, notificación para cancelar el inquilino será básicamente 15 días o 30 días, dependiendo de cuándo le da la notificación al inquilino. O sea, no le puede decir un día al otro al inquilino que se tiene que ir de la propiedad. Bajo el estatuto hay periodo en donde le tiene que informar al inquilino que vas a cancelar el acuerdo que tiene. ¿Ok?
El aviso se puede hacer por correo electrónico, ¿ok? Y básicamente lo importante de esto es que se tiene que dar notificación a los inquilinos si vas a cancelar el contrato. También si representas inquilino, le puedes hacer al inquilino si un propietario está amenazando al inquilino diciendo que lo va a botar de la propiedad dentro de una semana o 2 semanas porque tiene otro inquilino, no trabaja de esa manera. Se tiene que dar notificación bajo el estatuto. Lo típico es por lo menos 15 días, pero si, por ejemplo, se da notificación el día segundo del mes, no se y acabas de pagar la renta el día primero, no se puede forzar al inquilino salirse de la propiedad el día 16. En ese caso sería más o menos 30 o 29 días, dependiendo del tiempo que tiene ese mes, cuántos días tiene ese mes. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa muy importante saber. Obligaciones del arrendador, básicamente, mantenimiento es un asunto muy común que ocurre en relación entre inquilino y propietario. Y básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el propietario? El propietario tiene que cumplir con los códigos de construcción, la vivienda tiene que ser, básicamente tiene que estar en condiciones donde una persona puede vivir. Tiene que tener tubería, plomería, con las condiciones tienen que ser razonables, ¿ok? Entonces, también en estas situaciones lo que depende, lo que se tiene que hacer es depende de lo que dice el contrato, ¿ok? Porque el estatuto básicamente dice lo que ves en la pantalla. El estatuto dice básicamente que un propietario tiene que mantener la unidad de una manera estructural segura. ¿Ok? Pero todo lo que se rompa adentro, asuntos con, por ejemplo, si se tiene que cambiar las luces, si hay asuntos con el toilet, en donde se tiene que llamar una persona que trabaja en plomería, básicamente todo eso bajo el estatuto sería lo que se tiene que hacer el inquilino. Entonces, número uno, deben tener contratos propietarios e inquilinos para manejar todos estos asuntos. El contrato normal que está hecho por Florida Realtors, si lo revisas, lo que vas a ver es que hay pedazo por pedazo, dice exactamente qué mantenimiento se tiene que hacer. O sea, vas a ver eléctrico, tubería, techo, patio, todo eso y se puede marcar quién es responsable por qué parte de la propiedad. Eso es lo más seguro que hacer. El estatuto es un poco ambiguo y básicamente esto es lo que dice. ¿Ok? Y en multifamiliar la misma cosa, más o menos. Básicamente, el propietario tiene que mantener la estructura de la propiedad y el inquilino tiene que hacer el mantenimiento diario de la propiedad, botar la basura, cosas así, asegurar que no se dañe la propiedad. ¿Ok? Acceso del arrendador. Ok, es típico que un propietario tendrá que ir a la propiedad y simplemente hacer su inspección para asegurar que todo esté bien. Típicamente esto está hecho al principio y al final y a veces en el medio del año puede ser que el propietario simplemente quiere ir a la propiedad para verificar que no hay ningún problema. El inquilino no puede negar la entrada del propietario. ¿Ok? Pero hay obligaciones a ser razonables. O sea, se tiene que dar por lo mínimo 24 horas de notificación. Tiene que ser a tiempos normales. Por ejemplo, no se puede ser a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana y entrar a la propiedad. Se tiene que ser en tiempos razonables. Lo típico es algo entre las 6:30, las 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche. Eso es lo típico para hacer inspección como propietaria. Si hay emergencia, ok, por ejemplo, si empezó a tirar agua a la tubería y se está ahondando en la propiedad y se está mojando todo el piso y todo eso, el propietario en esos tiempos de emergencia sí puede entrar a la propiedad. O sea, lo importante de esto es que un inquilino no le puede negar al dueño entrar a la propiedad mientras que el dueño está cumpliendo con sus obligaciones de dar notificación razonable y entrar en un tiempo razonable.
¿ok? El inquilino también tiene obligaciones de mantenimiento, como hablamos, básicamente tiene que cumplir con los códigos, tiene que botar la basura, no puede permitir daño, no puede molestar vecinos y tiene que básicamente comportarse de una manera como si la propiedad era la propiedad del inquilino. ¿Ok? No puede destruir la propiedad y causar asuntos en la propiedad. Y si algo pasa en la propiedad, lo que debe hacer un inquilino es notificar al dueño y documentar lo que pasó. Porque al final del día, todos estos asuntos, lo que pasa típicamente es cuando se termina el acuerdo entre inquilino y propietario, en donde hay conflicto con el depósito. El propietario siempre va a querer reclamar parte o todo del depósito. El inquilino siempre va a querer que le devuelven todo el dinero en el depósito. Entonces, por eso, cualquier asunto que hay sobre mantenimiento debe estar manejado y documentado bien por ambas partes. Básicamente, estas son las obligaciones de mantenimiento, como exigir reparaciones. El estatuto está bien claro, no mucha gente sabe esto, casi todos los casos que tengo no han hecho este paso, ¿ok? Lo que dice bajo el capítulo 83, la cláusula 51, o sea, 83.51, cuando un inquilino tiene problema con la propiedad sobre mantenimiento, el inquilino le tiene que dar notificación al dueño por correo escrito, certificado, y darle 7 días al dueño a hacer las reparaciones. ¿Ok? Típicamente lo que hacen los inquilinos es simplemente llaman al propietario, dicen, mira, la tubería tiene problemas, el toilet tiene problemas, el aire acondicionado tiene problemas, no está trabajando, esta es su responsabilidad bajo el contrato, necesito que lo arregle. Eso no es notificación legal. Para ser bien claro, en los ojos de la ley, si llamas al propietario y le dice que hay problema, eso no significa nada. No ha cambiado nada la situación si haces eso. Lo que tienes que hacer, aparte de llamar al propietario como inquilino, es mandarle notificación, ¿ok? Lo que yo haría, mi recomendación es por correo electrónico y por correo certificado para documentar que el propietario recibió el correo. Todos los contratos deben tener un mailing address, o sea, una dirección en donde se puede mandar correspondencia al propietario y a veces los propietarios ponen correo electrónico, entonces se puede hacer por correo electrónico, por lo que yo haría es correo electrónico y también correo certificado. También al lado opuesto, si eres propietarios y básicamente recibe esta información, tiene que recibir y revisar el lease, a verificar que esa es su obligación a mantener. Y si no es su obligación a mantener, le debes informar al inquilino por qué no es la obligación y documentar todo bien. ¿Ok? También notificación sobre básicamente el depósito. Si el arrendador demanda posesión, el inquilino debe depositar la renta en la corte para considerar defensa de 5 días. O sea, esto es un desalojo. Si no has pagado la renta o hay asuntos sobre la renta, por ejemplo, el inquilino está diciendo que no está manteniendo la propiedad bien, entonces no paga la renta, el propietario entrega demanda a la corte de desalojo. La única defensa que tiene ese inquilino es si depositas los fondos de la renta en la corte. Si no está depositado los fondos en la corte, el inquilino no tiene defensa. O sea, la corte va a ordenar que se vaya el inquilino de la propiedad en un desalojo. ¿Ok? Es una cosa muy importante a saber. También si eres propietario y el inquilino no deposita la renta en la corte, ya sabes que puedes entregar el papeleo a la corte para quitar al inquilino. ¿Ok? Lo que se llama un final judgment, un orden final, y al final del día lo que necesitas de la corte para entregarlo a la policía, para que le quiten el inquilino, es un writ of possession. Con ese Una documento. pregunta, Sí. ¿cuánto tiempo más o menos tarda desde la notificación hasta que de verdad hace el desalojo? Un desalojo típico que no está defendido se puede demorar dentro de 4 a 6 semanas aproximadamente, simplemente por
tiempo que pasa en esperar en la corte, tiempo que pasa en el estatuto que tienes que esperar. Por ejemplo, después que entregas la demanda y el inquilino lo reciba, tienen 5 días a responder. Si no responden, tienen que entregar el papeleo a la corte para un orden final. Típicamente, un juez tiene 2.000 casos. Puede ser que no vea el documento que entregaste a la corte en 1 o 2 semanas. Después que recibe la orden final, tienen que firmar el writ of possession. Después que firme esa documentación, eso también se puede demorar 1 o 2 semanas y en ese momento lo entregas a la policía. La policía te va a poner en una línea y básicamente todas las personas que entregaron el papeleo alante de usted van a estar, esas personas, los inquilinos de esas personas, va a estar quitado la propiedad hasta que lleguen hasta el caso tuyo y eso típicamente se demora como 2 o 3 semanas también. Entonces yo diría el proceso entero más o menos lo más rápido que yo lo he visto en mi vida es 4 semanas. Lo más típico es 6, 7 semanas. También la policía te da la oportunidad de hacer lo que se llama un expedited eviction, o sea, un desalojo más rápido, pero cobran por eso el costo de ese proceso. Si vas a la policía y le entrega el papeleo, el costo de hacerlo más rápido es 1.400 y básicamente te ponen número 1 en la línea. O sea, te ponen, después que entrega el papeleo, te van a mover al número 1 y probablemente el próximo día o el día después van a quitar el inquilino. Lo que dicen ellos es... Y otra Ah, pregunta, ¿y cuánto cuesta? Ahora que mencionaste costo, me diste la curiosidad. ¿Cuánto cuesta todo más o menos también, todo el proceso? Asumiendo que no haces el expedite. si no lo haces expedited, típicamente va a ser más o menos como 2.500, puede ser 3.500 si defienden el caso. Aproximadamente sería por ahí. Y eso incluye los costos de la corte, el costo de abogado, el costo del sheriff, todo eso. Em, Hay compañías que no son abogados, que lo hacen más barato. Yo lo he visto compañías que lo hacen por $500, $1.000 aproximadamente, pero en el momento que el inquilino entrega documentación a la corte, no pueden proceder con el caso. Entonces también esa opción viene con riesgos. La mejor recomendación que te puedo dar es que en un momento que un propietario tiene un inquilino que no está pagando renta, se debe consultar con un abogado porque aunque que será un poco más dinero que las otras compañías que ofrecen, sabes que esa persona puede manejar ese caso hasta desde el principio hasta el final. Y si el inquilino entrega documentación o lo que sea, se puede entregar documentación para cancelar lo que está entregando el inquilino, lo que se llama un motion to strike, o sea, para quitar lo que está entregando el inquilino si el inquilino está tratando de defenderse esa persona mismo y proceder con un orden final. Entonces yo diría, generalmente, del principio hasta el final, costo de la corte, costo de abogado, algo entre 2.500 hasta 3.500, dependiendo de lo que pase en el caso. Si lo quieres expedited, probablemente va a ser cerca de 5.000 el proceso entero. Y también se puede reclamar el depósito. Y también se puede reclamar costo de abogado. Eso se puede reclamar del inquilino. ¿Ok? Em, Gracias. Básicamente, uno de los asuntos son depósitos, ¿ok? Asuntos muy comunes entre propietario e inquilino. Y lo que no saben muchos propietarios es que bajo el estatuto 83505 se tiene que notificar y también comercial y residencial, a los dos, se tiene que notificar al propietario dónde está depositado esos fondos. ¿Ok? Y al final, al terminar del acuerdo entre el propietario e inquilino, hay 15 días a devolver el dinero si no vas a hacer reclamo. Si el propietario va a hacer reclamo, tiene 30 días a avisar la intención a reclamar con carta certificada. ¿Ok? Eso sí, se tiene que hacer carta certificada al inquilino, a la propiedad nueva del inquilino. Tiene que estar notificado el inquilino y mi recomendación es siempre documentar exactamente por qué estás haciendo la reclama. ¿Ok? Si no haces eso, un propietario pierde el derecho a reclamar el depósito. Entonces es
muy importante dentro de esos 30 días, después que se acaba el lease, que notificas al Eric, inquilino que vas a hacer ese reclamo. Sí, ¿puedo hacerte una pregunta? sí, seguro que sí. En cualquier Mira, momento que cualquier persona tenga una pregunta, por favor, déjame saber. buenísimo. Mira, fíjate tú, ¿no? Primero, ¿dónde y cómo se retiene el depósito? Generalmente tú chequeas en el contrato de renta si ese dinero va a estar generando intereses o no genera. Tú tienes la opción de poner Correcto. eso. O sea, cuando estás mandando, por ejemplo, el listing agreement, ya ahí lo marcas, ¿no? Entonces tú marcas la opción de que tú no pones eso en ninguna cuenta que genere un interés, Ujú. ¿ok? Pero luego eso, ¿dónde y cómo se retiene el depósito? O sea, generalmente en una renta no hay un escrow account. Técnicamente, bajo la ley, lo que obliga a la ley es ponerlo en un escrow account. No se debe mezclar con la cuenta personal de un dueño. 99% de los dueños siempre lo ponen en su cuenta personal, Eso pero siempre está ahí mingle y comingle, pues. sí, si se hace conmigo y el caso va a litigio, puede ser que va a haber problemas con eso moviendo para Ok. adelante. Yo he representado, por ejemplo, darte un ejemplo, yo he representado a los dos propietarios inquilinos. Cuando represento a inquilino en asuntos del depósito, lo primero que le pregunto al propietario es: ¿dónde está el dinero? Enséñame las pruebas de dónde está el dinero. Si el propietario no me da las pruebas o me da las pruebas y me enseña que está en un commingled account, la primera cosa que hacemos es un contrademanda en contra del propietario diciendo que ha violado la ley. Entonces, es una cosa en donde se tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si concretamos para cerrar eso, la recomendación que le debemos dar nosotros a un landlord es que eh, ponte un alquiler de $3,000, que abra una cuenta y ponga esos $3,000 allí. Exactamente. Wow. Y esa cuenta la abre al nombre del mismo propietario, pero solamente ese fondo es el que está ahí y eso es lo que demuestra el estado de cuenta. Correcto. Se puede abrir como un trust account o un escrow account para enseñar que es O sea, la ley básicamente dice que ese depósito no es su dinero. Por eso no lo puedes entregar en tu cuenta personal. Claro. Ese depósito es dinero que está aguantado por si acaso hay daños a la propiedad. Está ¿Ok? clarísimo. Ahora ese escrow account que tiene un costo para el propietario, el crearlo. Tendrás que hablar con una persona un representante de un banco, probablemente Mm. sí, pero no creo que va a ser un costo tan alto. No me recuerdo ahora, nuestro bufete tiene un trust account. Perdón, Eric, no necesariamente tiene que ser un escrow account. Yo no sé, confírmame si estoy correcta. No es, Tú no puedes, es, tú puedes tener una cuenta de ahorro específica para eso, una cuenta de bancaria normal que solo mantenga el escrow account siempre y cuando sea para eso. No sé correcto. si estoy en lo correcto. Y también en el caso de los propietarios que, por decirte, tienen 5 propiedades, no estoy hablando del dueño de un multifamily que tiene 200 propiedades, sino un propietario que tiene un apartamento en Miami Beach, otro en Coconut Grove, otro en Coral Gables, puede tener una sola cuenta que es solo para mantener depósitos de Correcto. seguridad. Sí, se Okay. puede hacer una cuenta, la ley no obliga que será trust account o lo que sea, lo que obliga a la ley simplemente es que es una cuenta separada y que el inquilino sabe dónde está el dinero. Básicamente, Ok. esas son las únicas obligaciones que tiene el propietario en estas situaciones. Lo otro que te iba a decir, cuando se termina, dice, tienes 15 días para devolver si no hay reclamo. Eso está claro. Mm. Después, 30 días para avisar intención de reclamar. Ujú. Y, 15 días para el inquilino hacer o sea, objeción. 45 días en total. Bueno, ok, déjame dejarte saber en práctica cómo trabaja. Ok, cuando un propietario quiere hacer un reclamo sobre el depósito, típicamente lo que hace después que se va el inquilino, va a la propiedad, toma fotos. Lo más técnicamente, lo más correcto, la mejor manera de hacerlo es ir a la propiedad con un contratista y en ese momento con el contratista recibir un estimado de las reparaciones. ¿Ok? Y después, dentro de esos 30 días, mandar correo certificado al inquilino con la notificación arriba
y con el estimado abajo. ¿Ok? Y con eso estás en una situación excelente como propietario. ¿Ok? Después que mandas eso, el inquilino lo recibe. Puede ser que el inquilino no responde. ¿Ok? O puede ser que el inquilino mande correos y el inquilino tiene que responder con correo certificado también, responder al propietario y después que responde, y tiene obligación el inquilino a responder dentro de 15 días. Si el inquilino no responde dentro de 15 días, se puede quitar el dinero de esa cuenta. ¿Ok? O Si sea, el 15 inquilino- días de cuando uno emitió el correo certificado con la información apoyada con el presupuesto del contrato. Correcto. Ok. O sea, vamos a suponer que el propietario le manda el correo que el propietario, que el inquilino recibe el correo hoy. ¿Ok? Vamos a suponer, lo recibe hoy, correo certificando, verificando que lo recibe hoy. El día octubre 13 o antes, el inquilino tiene que responder. Si no responde el inquilino, ya no tiene derecho a recuperar ese dinero y básicamente el propietario está libre a quitar esos fondos de la cuenta. ¿Ok? Ahora, la ley dice que el inquilino puede demandar al propietario, aunque que no ha mandado la objeción. Pero en los ojos de la ley, ya tienes el derecho a quitar esos fondos de la segunda cuenta y ponerlo en su cuenta personal. ¿Ok? Si el inquilino no responde, puede quitar todos los fondos. Si el inquilino responde, tiene que dejar los fondos que está, o sea, la objeción tiene que decir la cantidad que está que el inquilino tiene objeción. Esa Si no cantidad, se ponen de acuerdo, esa cantidad se tiene que quedar en la cuenta, en la otra cuenta, pero lo que no tiene objeción el inquilino, los restos de los fondos pueden estar convertidos a la cuenta personal del propietario. ¿Ok? gracias. Con mucho gusto, incumplimiento del inquilino a avisos, ¿ok? Ahí, antes de empezar desalojo, le tiene que dar un aviso de 3 días, ¿ok? Antes de cancelar un contrato, le tiene que dar aviso de 7 días sobre asuntos de mantenimiento, como hablamos anterior. Eso para un inquilino. Y básicamente, para hablar un poco más sobre eso, la manera que eso trabaja para un inquilino. Si el inquilino no manda esa notificación de 7 días, como le expliqué, no tiene ningún derecho. Entonces, si un inquilino está diciendo se va a ir de la propiedad, no va a pagar la renta, el inquilino está incumpliendo con la ley y no hay ninguna defensa a eso. Ahora, si el inquilino manda la notificación de 7 días, el propietario tiene 7 días a evaluar y arreglar la propiedad. Si no arregla la propiedad el propietario o no responde dentro de esos 7 días, el inquilino tiene el derecho a no pagar la renta o terminar el contrato. ¿Ok? Entonces es una cosa muy importante que un propietario debe saber, porque si un propietario empieza un desalojo, dice que no ha pagado la renta, y si el inquilino entrega documentación a la corte enseñando, mira, le mandé la notificación de 7 días al propietario, nunca me respondió, por esta razón estoy pagando la renta a la corte, eso va a ser una defensa válida en la corte. ¿Ok? Terminación sin plazo específico, mes a mes. ¿Ok? Año a año, básicamente hay 60 días para terminar el contrato. Trimestre a trimestre hay 30 días. Mes a mes, 30 días. Esto se cambió en 2024. Y semana a semana, la única notificación que se tiene que dar 7 días. ¿Ok? Y esto depende de cuando están haciendo el pago. ¿Ok? Lo típico, como le expliqué anteriormente, es mes a mes. Entonces, lo típico es el propietario le tiene que dar notificación al inquilino 30 días anterior antes de cancelar el acuerdo. ¿Ok? Early termination. ¿Ok? El contrato puede exigir aviso previo para no renovar, pero no menos de 30 días ni más que 60 días. ¿Ok? Eso es lo típico. Daños liquidados. Mi recomendación siempre a los propietarios es marcar la cláusula que dice sí daños liquidados. Los contratos típicos dicen, le da la opción a marcar ambos partes si quieren daños liquidados o no quieren daños liquidados.
mi recomendación es poner daños liquidados típicamente por la razón que en el momento que se vaya temprano, o sea, si no hay daño a la propiedad, no había ningún problema con el inquilino, simplemente se fue en 6 meses en vez que un año, puedes reclamar el depósito entero. ¿Ok? Y esos son daños liquidados. Entonces, mi recomendación a los propietarios es marcar eso, por si acaso que eso pasa, la unidad probablemente no va a haber un inquilino por un mes o 2 meses y se va a querer recuperar ese dinero. Entonces, eso es una cosa que yo recomiendo a los propietarios. Si no marcas los daños liquidados en el contrato, tendrás que devolver el depósito al inquilino. ¿Ok? Entonces, una cosa muy importante saber. Proceso básico de desalojo, básicamente, como hablamos, tres días de notificación. Se tiene que entregar la demanda a la corte, tienen 5 días a depositar el dinero de la renta a la corte y responder a la demanda con su respuesta a la demanda. Y como hablamos, el sheriff puede poner posesión arrendador tras 24 horas de aviso. Ahora, si pagas el expedited, el sheriff va a estar ahí dentro de 24 o 48 horas. Si no pagas el expedited, típicamente, depende de cuántos casos tienen, pero lo típico es como 2 o 3 semanas. Ok, prácticas prohibidas y básicamente no se puede, a veces, y yo he visto esto muchas veces, es ilegal hacer esto. A veces los propietarios cortan los servicios, cambian las cerraduras, quitan las puertas, ventanas. La ley dice que si haces esto, el inquilino tiene derecho a demandarte 3 veces de la renta. O sea, si tu renta es 4 o 5 mil dólares y un propietario hace esto a un inquilino, el inquilino puede demandar 15 mil dólares más costos de abogado al propietario. Entonces, nunca se debe hacer esto si eres un propietario. Lo que debes hacer es básicamente ir por el proceso legal y hacer un desalojo. ¿Ok? También hay asuntos diferentes donde no hay contrato. Puede ser que tienes una persona en su familia que no paga renta o lo que sea, y vamos a suponer que el propietario y el inquilino, vamos a decir que son primos, y el propietario está dejando que su primo se quede gratis en la propiedad. Eso no es un desalojo, porque el proceso es uno diferente y lo mismo aplica. No se puede quitar los servicios, no le puede cambiar la cerradura, todo eso, pero el proceso se llama un unlawful detainer. ¿Ok? Eso es el nombre formal del proceso. No se tiene que dar ninguna notificación. Simplemente se tiene que entregar el papeleo a la corte y ese proceso es un poco más rápido que un desalojo. Ese proceso se demora más o menos 3 a 4 semanas, pero también se tiene que ir por la corte en esos casos. ¿Ok? Antes de entrar, siempre es muy importante, ambos partes, específicamente el propietario, tomar un inventario, tomar fotos. Yo he visto muchos propietarios que tienen un checklist y básicamente marcan lo que está dañado y lo que no está dañado cuando entra en la propiedad el inquilino. ¿Ok? Y básicamente, ¿Puedo hacer una pregunta? seguro que sí. Perdona. ¿Qué pasa cuando es roommate situation, los tenants, y hay uno que paga y otro que no paga? Depende de lo que dice el contrato. Típicamente los contratos tienen algo que dice joint and several liability. ¿Ok? Lo que significa eso es que ambos inquilinos son responsables. Si uno no lo paga, el otro tendrá que pagar por parte de los dos, y el propietario puede demandar a los dos por la cantidad entera. Entonces, mi recomendación a los propietarios es siempre tener una cláusula en el lease que le da joint and several liability, así como se llama, joint and several liability, a los inquilinos, ¿ok? Que los dos serán responsables por la cantidad entera, aunque que uno lo paga, el otro lo tiene que pagar, ¿ok? Si soy representante de un inquilino, si soy el abogado de inquilino, yo le diría al inquilino, en las negociaciones, asegúrate que no hay esa cláusula. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien no paga, simplemente la persona que no pagó es responsable y el propietario no puede demandar a usted por la cantidad del otro roommate.
Entonces, eso es una cosa que tiene que estar negociado antes que se firme el lease. Para el propietario, lo mejor será tener joint and several liability. Para el inquilino será mejor no tener joint and several liability. Pero, Eric, hay personas que entran dentro de un compromiso de renta y entran ellos como que son los que están alquilando y después van metiendo los roommates. O sea, es como un subarriendo del arriendo, ¿no? Mm, Entonces, ¿cómo se entera el propietario? Muchas veces los propietarios ni sí, saben que tienen, que tienen muchos, unos roommates ahí. Y ah, entonces la que alquila o el que alquila necesita esos ingresos para completar mm, poder pagar la renta. muchos contratos, y si eres propietario, su contrato lo debe tener, pero muchos contratos dicen que si va a haber otro residente, tiene que estar aprobado en escrito por el propietario. Y si su contrato tiene esa cláusula y el inquilino trae un residente, le tiene que dar al inquilino esa notificación de 7 días, básicamente diciendo, si no quitas el residente nuevo, vamos a hacer un desalojo dentro de los próximos 7 días. Le tiene que dar 7 días a arreglar ese asunto. ¿Ok? Si no tienes contrato, entonces el riesgo es que pueden hacer eso y no te vas a enterar hasta que hay un problema. Entonces, por eso siempre se debe tener contrato. Eso es un beneficio para ambos lados, para el propietario porque se sabe lo que el inquilino puede hacer, para el inquilino porque el inquilino se puede defender en contra de cosas que puede ser que haga el propietario. Entonces, siempre se debe que tener contrato. Y para responder a esa pregunta, el contrato debe tener una cláusula que dice que el inquilino necesita apruebo a traer a alguien aparte a vivir en la propiedad y ser residente de la propiedad. Ok, hay otra situación, por ejemplo, con propiedades que están bajo sección 8 y el house ese, ¿cómo se llama? Entonces, resulta ser que sección 8 hace revisiones anuales de lo que ellos le llaman el voucher a los inquilinos, porque revisan si la condición de los inquilinos que están viviendo en esa propiedad bajo el housing program ha mejorado. Si ha mejorado, ellos le disminuyen el voucher, pero ponte que la renta de esa casa sigue siendo, ponte $2.500, pero la sección 8 solo les da 2.300 o 2.400 y entonces los que están adentro tienen que poner 400, porque como te digo, sección 8 determinó que sí podían. ¿Qué pasa si no pueden? ¿Cómo hace uno entonces para sacar a esa gente de allí? En esta situación, ¿hay contrato o no hay contrato? No sé, siempre hay contrato. Entonces, simplemente en el momento que se está terminando el contrato, se da la notificación, dependiendo del tiempo que dice en el contrato, los 30 o 60 días, que no se va a renew el lease. Y si no hay contrato, Si porque no hay no lo han contrato, renovado, porque se les pasó. si no hay contrato, como viste en el estatuto, se tiene que dar 30 días de notificación. Entonces, por ejemplo, le podías dar al inquilino hoy la notificación y decirle que, por ejemplo, diciembre 1 va a ser tu último día y con eso ya has cumplido con la ley. Y no hay temas de discriminación en las que te puedas meter, te puedan demandar por discriminación porque no les quieres renovar, porque eso también es muy común con Section Sí. 8. Simplemente pon en la correspondencia que la razón que estamos terminando es porque vamos a hacer cambios a la unidad y necesitamos remodelar la unidad, o sea, una razón objetiva que no se puede alegar discriminación o que vamos a levantar el precio de la unidad y tenemos otro inquilino que va a pagar más dinero y eso también es una razón objetiva y si hacen una demanda por eso, le puedes entregar esa carta a la FHA y típicamente despiden el caso en ese momento. Claro, Eric, pero en el caso porque sección 8, ellos mandan esa notificación a los propietarios. Mm.
y es el propietario el que tiene que notificarle a los inquilinos. Ujú. Ha habido este cambio, ¿verdad? Usted puede pagar esto, o sea, uno le tiene que, porque, o sea, uno lo que quiere es que si tiene una gente ahí que están pagando y no sé qué, que mientras más permanezcan ahí, mejor. O sea, uno tiene que decirle, ha pasado esto, ustedes pueden cumplir con este incremento. Si te dicen que no, ya ellos saben que si uno les dice que dentro de 60 días, por favor, tienen que mudarse por otra parte, ellos van a saber. Caemos entonces ahí en una situación de discriminación. Porque es que, Ujú. ajá, le vas a escribir como haciéndote el loquito y diciendo, ay, ¿sabes qué? Decidí poner, o sea, decidí pintarlo y tienen que salir. Pero ¿qué era la razón que se dio al inquilino o a Section 8 que se iba a terminar el acuerdo? No, el inquilino se entera de la noche a la mañana que Sección 8 no le va a dar ya el dinero que ellos estaban esperando. Y son situaciones que fastidian tanto al propietario como al inquilino. El Ujú. propietario lo que quiere es tener una relación long term con unos inquilinos que están bien en sección 8 y el inquilino quiere quedarse ahí, pero como sección 8 revisa esto por ley de ellos, por normativa operativa, al cambiar eso, evidentemente el fronting es el propietario que tiene que decirle al inquilino. Entonces, imagínate tú que todos los años uno tenga que estar moviendo un inquilino de una cuestión porque uno tiene pánico de quedarse en, tú sabes, ajá. Y generalmente la gente que está bajo sección son personas, bueno, que son quizás grupos hasta minoritarios, entonces se agarran de ahí para venir legalmente contra el propietario. Pues ha pasado, ¿no, Carmen? Sí, a mí me demandaron un Section 8 y no pude hacer nada, simplemente por el hecho de que yo tenía el apartamento al alquiler, un apartamento de lujo, y llegó un realtor, me preguntó que si aceptábamos Section 8, y yo le dije, voy a preguntarle a la asociación, y solo por el hecho de haber dicho y puesto en un email que le voy a preguntar a la asociación, me entró una demanda porque eso era discriminación. ¿A dónde? ¿Al FHA? No, el No, tenant me demandó a mí porque yo quería preguntarle al condo association, porque esta propiedad estaba dentro de un condo association, pero ¿verdad? ¿a dónde hicieron la demanda? ¿En la corte o en el FHA? A mí personalmente me llegó una demanda No, diciendo que yo entiendo que es a ti personal, pero ¿en dónde entregaron esa demanda? ¿Fue al corte de Miami-Dade County o fue al FHA una demanda administrativa? lo que pasa es que fue en Illinois, fue en Chicago, pero sí, me llegó a mí, creo que era a la corte, directamente a la corte, y yo no tuve manera de defenderme, yo perdí esa demanda. En el estado de Florida, típicamente lo que hacen los inquilinos en estas situaciones es entregan una demanda administrativa al FHA. Y el FHA tiene su proceso sobre esto. Básicamente reciben la información, evalúan la información, el propietario tiene que responder a las alegaciones y de ahí dan una recomendación final después de una audiencia al Attorney General del estado, recomendando si deben proceder con el caso o no proceder con el caso. 99% de las veces, después que responde el propietario, enseñe las pruebas sobre qué está pasando, despiden el caso, típicamente. Ah, Eh, no, no es muy difícil. Y yo creo que la persona que puso la demanda nunca tuvo la intención de mudarse a esa propiedad. Creo que estaba buscando que alguien se sí, equivocara. yo Estoy lo he cre- visto varias veces y las personas que hacen eso casi lo hacen contra todos los propietarios que tienen en su vida. Eso es una cosa extremo, que no es común, pero las personas que hay ciertos inquilinos que eso es lo que hacen. Eso es lo que hace. Y la demanda debe ser contra el propietario, no contra el realtor. El realtor no tiene ningún poder sobre quién acepta el dueño como inquilino. Bueno, la Entonces, demanda fue contra el propietario y contra la asociación. O sea, estaban buscando por todos lados dinero, ¿no? mm, sí, no, no, Aquí la pregunta, para no extendernos en este tema,
cómo deberíamos de trabajar con delicadeza para evitar la demanda de discriminación cuando estás en un caso de Section 8? Es muy difícil porque las personas que hacen eso son muy problemáticos. Por ejemplo, yo tengo ciertos clientes que son difícil clientes y siempre van a ser difícil clientes y me hacen el bar complaint. Y no hay manera para mí para evitar eso, simplemente por la razón que la persona que van a hacer eso, no importa lo que pasa, lo van a hacer. Si hay, Están buscando están buscando problemas. Entonces es básicamente imposible evitar eso. Lo único que puedes hacer es documentar todo bien para que en el momento que pase puedes entregar el papeleo y enseñar, mira, esto no era discriminación, esto es lo que pasó, el dueño quería hacer X, lo que sea, y quería más dinero, no tenía nada que hacer con la raza de la persona, la edad de la persona, cosas así, no tenía nada que hacer con eso, era una cosa objetiva y era sobre dinero o sobre condiciones de la propiedad. Lo que Pero sea. la demanda fue discriminación contra el type of income. No sé si eso es una cosa en Illinois, eso no existe aquí en Florida. Que yo estaba discriminando porque era un Section 8. O sea, por la Pero manera en que... eso no es discriminar, porque si eso es una cosa, bueno, todos los restaurantes más caros de Miami están discriminados. Eso es una cosa como ridículo. Eso no existe. Todo está discriminado por precio. Una persona que no tiene dinero para, por ejemplo, tener un abogado, no puede pagar. Y la misma cosa con comida, restaurante caro, No, es propiedades caras, que todo eso. está mal interpretado. Me discriminan porque yo fui a consultar a la asociación, sí, yo discriminé. A ver, mi error fue discriminar porque yo fui al Condo Association a preguntar si aceptaban Section 8. Y se supone que no importa cómo venga el dinero, o sea, de la renta, hay que aceptarlo. Sí o sí, ya sea por Section 8, entonces por el tipo de income, por eso, como era, venía por, Ah, ok, discriminando porque estaban en Section 8. porque estaban, y yo lo que dije, yo no sé cómo funciona aquí en Illinois, y voy a preguntarle a la asociación, Mm. porque yo era dueña y realtor. En el estado de la Florida, esa categoría de discriminación, de lo que yo he visto, no creo que existe. Nunca había visto una demanda sobre eso. Sí. Propietario no tiene ningún derecho a aceptar Section 8. Si un propietario quiere un inquilino privado, puede aceptar un inquilino privado. Si quiere Section 8, puede aceptar Section 8, pero no hay ninguna obligación a aceptar Section 8. No, aquí es horrible en Chicago. Entonces, eso no creo que exista aquí. Bueno, perdona la interrupción, seguimos. No, sí, con mucho este será el último slide. Entonces, sí, gracias por darme el tiempo a presentar esta información. Esta es la información de nosotros. Si tienen preguntas adicionales, felizmente hacemos una consulta y respondo a todas las preguntas que tienen o sus clientes tienen. Y básicamente, después de esto, yo creo que al lado mío estuvo grabado, si no posiblemente al lado de usted estuvo grabado. No sé, Carmen, si grabaste Sí, esta presentación. está grabado, sí, para... Perfecto. Perfecto. Y yo también lo grabé, entonces lo puedo mandar a todas las personas que están aquí. Carmen, si tienes correo electrónico de todos ellos, por favor, mándame el correo electrónico de todas las personas que están aquí para asegurar que reciben la presentación. Eric, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, seguro que sí. Mira, en una de las láminas que tú presentaste, tú hablaste con uno de esos términos de derecho que yo no manejo. Algo así como que si se presenta una situación y el, ¿cómo se llama? El propietario no responde, pero yo te planteo, si se presenta una situación donde el propietario responde inmediatamente, por ejemplo, un tenant manda una foto de que el drenaje de donde se lavan los platos se está llenando y se está llenando y no sé cuánto. Inmediatamente yo respondo y digo, bueno, las preguntas básicas, ¿desde cuándo está sucediendo? ¿Qué creen que se pudo haber metido ahí? No sé qué, no, que no sé qué, que no sé. Y yo dije, bueno, muy bien, vamos a cuadrar para mandar a alguien mañana mismo, era en la noche cuando me mandaron la foto.
Y le dije, como una medida preventiva, averigua si en otro, porque pasa en los edificios viejos que los drenajes empiezan como a taparse. Si en otro apartamento está pasando, esto es un apartamento a nivel de primer piso. Eh, puedes averiguar y tocar a alguno de tus vecinos a ver si le está pasando. No hubo forma ni manera que esa persona diera respuesta. Entonces esa persona siempre le insistí 2 o 3 veces, quiero saber porque tengo que mandar al plomero y tengo que revisar cómo están todas las cosas allí. No hubo forma. Todos los meses cuando esa persona paga, yo hago el property management de esa propiedad, esa persona me manda una foto donde me dice, pagué no sé qué, no sé qué más, y yo siempre, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No sé qué. Yo esta vez ni le respondí. O sea, porque yo estoy como enardecida, que cuando llama es atender y después, claro, son mis emociones. Pero mi respuesta, esa acción puede tomar una consecuencia para la propiedad y para el dueño. ¿Qué hace uno ahí en esos casos? El inquilino está mandando la correspondencia como por correo certificado, por escrito. No, como te dije, o sea, un WhatsApp, una fotico, o sea, al Ok, mejor y estilo informal. ok, entonces, como le expliqué anteriormente, no tiene ningún sentido legal. Se puede ignorar eso y no sería una defensa en un desalojo. El inquilino tiene que, bajo la ley, mandar la notificación de 7 días formal. El estatuto dice exactamente lo que tienen que incluir en esa correspondencia. O sea, no es un correo informal, correo electrónico, texto, WhatsApp. Eso no es notificación legal. Eso no tiene ningún efecto legal. Pero ¿cómo saben los inquilinos ese es lo que tienen que hacer? Tendrán que hablar con un abogado, básicamente, o Y retirar nosotros la ley. como propietarios, entonces, si queremos que, o sea, porque al final del camino lo que uno quiere es preservar la propiedad y no meterse en problemas mayores. O sea, cuando hay una cosa que está tupida como eso, uno quiere saber por qué está tupido, ir más allá, buscar si es un problema del edificio. O sea, protegerse, pues, en dos palabras. Ujú. Bueno, depende de lo que dice el contrato. Se tendrá que revisar el contrato. Puedes incluir una cláusula que dice que el inquilino inmediatamente en un momento de un asunto con mantenimiento tiene que informar al dueño y si no hace esto está incumpliendo con el contrato. Y eso puede poner más presión al inquilino al notificar al dueño. Y básicamente si el inquilino no está cumpliendo con su obligación a mantener la propiedad, la ley dice 7 días notificación por asunto de mantenimiento, 3 días notificación por no pagar la renta. Entonces le da 7 días notificación en escrito y si el inquilino no arregla el asunto o no reporta el asunto, ya puedes proceder con un desalojo. Claro, pero ya eso es una cuestión extemporánea, ¿no? O sea, cuando pasa un tiempo y no se hizo nada, se convierte en una situación extemporánea. O sea, fuera de tiempo. O sea, si Bueno, eso fue, estamos en octubre y eso fue en septiembre primero, pues ya. si ya se arregló el asunto, entonces ya se arregló. No se ha hecho nada. Hasta que un Entonces día me vuelvo a tomar otra foto que la cosa tiene una fuente ahí como la de Trevi, pues. se podía mandar hoy la notificación de 7 días o en cualquier momento. Simplemente se tendrá que mandar la notificación. Ok. Gracias, Eric, por tu conocimiento y tu tiempo. Con mucho Este es gusto. un tema muy extenso y hay millones y millones de casos y aquí lo importante es que cuando tengan dudas pues contacten a Eric porque a veces pequeños errores que podemos cometer nosotros los realtors pueden costar caro. Ya yo lo viví, como les dije una vez en Chicago, lamentándolo mucho, con una persona oportunista tratando de buscar una oportunidad, pero... Yo creo que antes de haber contestado esa pregunta de Section A, debió haber preguntado a un abogado. Y bueno, su instinto es contestar el email rápido y no pensar un poquito más allá. Entonces, bueno, mi recomendación es esa. Tengan un poquito más de malicia, de que hay gente afuera en la calle que sí está buscando este tipo de cosas. Y antes de contestar, consulten con un experto. Ese es mi Sí. consejo. Es más fácil resolver estos asuntos cuando vienen a la oficina más temprano que Ujú. cuando ya están en el proceso de una demanda en la corte, una demanda administrativa. Ya está un poco más complicado, ya es más difícil a resolver el asunto. Lo más temprano que recibes una consulta, lo más probable que puedes evitar más problemas. De acuerdo.
Bueno, muchísimas gracias, Eric. Tremenda presentación. Yo creo que pudiéramos estar aquí toda la mañana con más preguntas y más preguntas, porque, bueno, yo siempre le digo a todos los realtors, la mayoría de los problemas de demandas en real estate vienen entre inquilinos y propietarios. Casi muy pocos vienen con la compraventa, sino Mm, entre inquilinos y propietarios. Así que esos contratos, mírenlos con lupa antes de verdad de firmarlo. Consulten con un experto si ya anticipan un problema, roommate situation, ese tipo de cosas. Siempre es bueno que lo consulten. Y a mí me quedó claro que es más nunca marcar lo de los 2 meses de penalidad, sino el liquidation damage en el contrato estándar que está ahí. Es clave, es clave. sí. Sí, O muchísimas sea, gracias. no se marcan los 2 meses, entonces. El otro, el liquidation damage, porque si se va Mm, a los 6 meses, tú puedes reclamarle a los otros 6 meses. Si marcaste 2 meses, solo te paga 2 y se sale. Bueno, no, los liquidated, ok, aclarar eso. Los liquidated damage son los 2 meses. Ok, si no marcas los liquidated damages, entonces tendrás que demandar por los 6 meses, ir a la corte y ese proceso entero. Entonces, lo mejor es marcar, típicamente, depende del dueño, depende de varios factores, pero yo diría, para la mayoría de la gente, generalmente, es mejor a marcar los liquidated damages que le da derecho inmediatamente al propietario a demandar la cantidad que escribe. No tiene que ser 2 meses, puedes poner $5,000, $10,000, $15,000, se puede escribir lo que está negociado. Lo típico es 2 meses, pero se puede poner la cantidad que negocian las partes y inmediatamente que se vaya la persona, puedes reclamar ese dinero, sin ir a la corte ni nada de eso. Pero una pregunta, pero yo he visto que en esa cláusula, no sé si estoy interpretando mal la lectura, dice que en el estado de la Florida no puede ser más de 2 meses. No, puede ser lo que está negociado por las partes. Mm, No hay regla en capítulo 83 que dice exactamente qué es lo máximo. Pero Gracias. lo típico en práctica, lo típico es 2 meses. tú puedes, Eric, poner tu lámina de tu contacto, si eres tan Sí, amable. seguro que sí. Lo pongo ahora mismo otra vez. Tomarle una fotico. Buenísimo. Bueno, súper, pues. Listo. Bueno, que tengan muy buen día. Carmen, espero su correo electrónico con todo el correo electrónico de toda la gente aquí para mandarle el video y la información mía. Y cualquier persona que tenga una pregunta, por favor, llame. Felizmente puedo darte una consulta, ¿ok? Muchísimas gracias, Eric. Feliz día para todos. Gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene a la misma hora. Hasta Chao, luego. chao, buen día. Buen Gracias. día. Bye.